causa de neoplasia, sí. Están por detrás de la leucemia y linfomas, ¿no? En los pacientes pediátricos. La mayoría son de origen neuroepitelial, son gliomas. Bueno, con mayor frecuencia afecta a los varones y en edades jóvenes y ya en edades casi mayores, ¿no? Podemos ver de los tumores gliales, tenemos los tumores gliales, los no gliales y la metástasis, ¿no? La metástasis pueden ser de estos grupos: pulmón, mama, lipoma, melanoma, cáncer de riñones, por ejemplo. Y los tumores gliales, de todas las células de la glía, son los astrocitomas lo más frecuentes. Los astrocitomas se pueden presentar en cualquier edad. Pueden ser niños, o pueden ser adultos, o pueden ser ancianos. Los no gliales, generalmente, de los no gliales, el más frecuente es el meningioma. Y los meningiomas, por lo general, se dan en pacientes adultos o adultos mayores. Y la metástasis, obviamente, ¿no? Sospechar un primario o un secundario en un paciente pediátrico, bien raro, ¿no? Un niño que tenga metástasis cerebral es muy raro. Más, si encontramos un tumor cerebral en un paciente pediátrico, lo que vamos a sospechar más que el primario sea en el cerebro, que no sea secundario. En cambio, si vemos un paciente adulto con una lesión en parénquima cerebral, más probablemente que esta lesión sea secundaria, ¿no? Sea una metástasis, y el plan de trabajo en este paciente debería ser encontrar dónde está el tumor, ¿no? Lo que yo les dije, ¿no? Los gliales, tenemos este grupo y los más frecuentes son el astrocitoma, ¿no? Y los no gliales, de los que el más frecuente les dije que es el meningioma. Por edad, ¿no? Al astrocitoma a cualquier edad. En cambio, el meningioma y la metástasis, como les dije, ¿no? En adultos mayores. Y los primarios en pacientes pediátricos son los no gliales, ¿no? Tenemos el méduloblastoma, el papiloma plexio coroideo, el craniofaringioma, que es un tipo de tumor supracelular. Los astrocitomas tenemos diferentes grados, ¿no? El grado 1, según la clasificación del OMS, y el grado más maligno, ¿no? Que es el grado 4, o también llamado glioblastoma multiforme. Lamentablemente, la mayoría de astrocitomas en pacientes adultos empiezan ya como grado 4, son glioblastomas. Los astrocitomas de bajo grado, entre la cuarta y quinta década, se pueden presentar también en la infancia, pero son infrecuentes. La localización puede ser frontal, parietal, temporal. Por tomografía es una lesión hipodensa, pero como es una lesión de bajo grado, generalmente no hay edema. Entonces ya tenemos una característica: para que un tumor sea maligno de alto grado, es que tenga edema. Y en el estudio contrastado no va a tener mucha captación de contraste. Entonces, no hay edema, o si hay edema es bastante leve, y el estudio contrastado va a tener relativamente una muy baja o casi nula captación tras el contraste, ¿no? En el estudio de pacientes oncológicos, todas las tomografías que nosotros hacemos son con contraste, ¿ya? Todo lo que es tumor, descarte de patología oncológica, los estudios deben de ser contrastados. Miren, una lesión en una mujer de 58 años, vemos un área de menor densidad, ¿no? Y en el estudio contrastado no varía de forma significativa, ¿no? Entonces probablemente se trate de un astrocitoma de bajo grado. Aquí también, otra lesión, una imagen de baja densidad.
Aquí, otra imagen de baja densidad a nivel córtico subcortical frontal izquierdo, que en el estudio contrastado ven, estas son estructuras vasculares que están siendo, que tienen contraste a su interior y no hay modificación significativa tras el contraste, ¿no? Entonces es un astrocitoma, probablemente es un astrocitoma o cualquier otro tumor, pero de bajo grado. Miren, una área de alta señal en T2, bien delimitada, no hay borramiento de los surcos están bien, no están siendo colapsados, no hay efecto de masa, la línea media central, bajo grado. Pero fíjense, un glioma grado 4, un glioblastoma multiforme, ¿ven? Los contornos irregulares, hay captación periférica y por acá no se están viendo los surcos, ¿no? Entonces no se olviden, pueden ser hipodensos, no captan contraste, a una excepción, ¿no? De los astrocitomas pilocíticos, que pueden tener captación pero de forma irregular, pero son poco frecuentes. Y en T2, en resonancia magnética, tienen baja señal y alta señal en secuencias. En T1 tiene baja señal y en T2 tiene alta señal, ¿no? Un paciente que empezó con una tumoración aparentemente por imágenes de bajo grado, no se sometió a cirugía y este astrocitoma de bajo grado evolucionó a un glioblastoma multiforme, ¿no? Estamos viendo acá estudio secuencia T1 con contraste y en cortes sagitales vemos, esa es la tumoración, todo lo de alta señal es captación de contraste y lo de baja señal es edema. T1 baja señal, T2 alta señal, este es edema, y en el estudio con gadolíneo con contraste no hay captación, ¿no? Entonces las características, le vuelvo a repetir, características de bajo grado por imágenes de un tumor cerebral es que no generen mucho edema, que no tengan mucha captación de contraste y que no generen efecto mecánico, ¿no? Borramiento de surcos, el desplazamiento de línea media, sobre todo. Otra lesión parecida, ¿no? De bajo grado, hipodenso en T1 e hiperdenso y de baja señal en T1 y alta señal en T2. No hay captación significativa en los estudios contrastados. Pero fíjense, una lesión de aspecto ya maligno, con bordes irregulares, captación de contraste. Aquí hay, este es el T1 con contraste, ven, esta es el área de captación de contraste y atravesado el cuerpo calloso. La parte posterior del cuerpo calloso es un tumor infiltrativo, está cruzando la línea media. Y ese fenómeno de un glioblastoma cuando atraviesa la línea media se llama gliomatosis cerebri. Ese es el término, gliomatosis, el fenómeno de invadir el otro hemisferio a través del cuerpo calloso es un fenómeno de gliomatosis. Un área de baja señal, extensa y con ávida captación de contraste, ¿no? Ese es un glioblastoma. Entonces ya fácil, ¿no? Distinguir o etiquetar una lesión de bajo grado o de alto grado por imágenes. La mayoría de astrocitomas, en este caso el glioblastoma, son supratentoriales. Y si encontramos un astrocitoma en pacientes pediátricos, generalmente son los que afectan la fosa posterior. Y lo que le dije, ¿no? Más agresivos son cuando atraviesan la línea media y empiezan a invadir el hemisferio contralateral, ¿no? Genera efecto mecánico, colapsan los ventrículos, desplaza la línea media, puede invadir las meninges y raramente sea multifocal. O sea, multifocal quiere decir de que tenga lesiones satélites, ¿no? Generalmente la gliomatosis cerebri es por extensión propia del tumor. No es que este tumor haya disparado para otra porción
del hemisferio contralateral. Ese es el término multifocal. Una lesión, captación irregular a nivel temporal izquierdo, ¿no? Las calcificaciones son infrecuentes, ¿no? Pueden tener, pero no es lo típico, no es lo típico que este tumor tenga calcificaciones. Edema sí va a tener. Puede tener diferentes densidades, no puede tener aspecto heterogéneo. Y si tiene lesión por tomografía, si vemos focos de menor densidad, eso puede ser necrosis. Entonces se agrega un término más, ¿no? Que esta lesión tenga focos de necrosis. Eso también le da carácter maligno. Y la captación es heterogénea, ¿no? Heterogénea, anular, o gruesa y irregular. Son diferentes tipos de captación. Mira, una captación gruesa e irregular, ¿no? Un glioblastoma transcalloso, ¿están viéndolo acá? ¿No? Está atravesando el otro hemisferio. Esta es la masa, captación, y también puede tener focos de degeneración quística. Puede tener componente mixto, puede tener componente sólido y componente de señal líquido, que esa es característica de degeneración quística. Miren, extensa tumoración, una extensa tumoración acá a nivel del temporo parietal izquierdo, todo esto es edema, ese es el tumor captador de contraste y también está afectando los ganglios basales. La espectroscopía es una aplicación que se puede obtener por resonancia magnética para conocer qué tipo de metabolitos tiene ese tumor. Y según la cantidad de metabolitos o los picos de metabolitos, se puede saber si este tumor tiene alta celularidad o baja celularidad. Si es un tumor agresivo, la celularidad va a ser alta. Entonces van a haber más células, va a haber mayor cantidad de membranas celulares, y en la membrana celular ¿qué hay? Hay colina, ¿no? Entonces los tumores generalmente tienen picos altos de colina. En cambio, como estamos viendo, fíjense esta imagen, si yo les digo que hay una lesión en parénquima, les muestro una tomografía. Hay una tomografía, hay una lesión en lóbulo, por ejemplo, el lóbulo parietal, es hipodensa, tiene captación periférica. Eso más o menos también puede corresponder con un absceso. Un absceso cerebral tiene esa misma imagen. Es hipodenso y tiene captación periférica. Pero la diferenciación nos la va a dar la clínica, ¿no? En un absceso, ¿qué pasaría con el paciente? De repente, para que tenga un absceso cerebral, el paciente debe ser inmunocomprometido o que está haciendo fiebre. Si tienen esos datos, ya no van a pensar ustedes en un tumor cerebral. Su primer diagnóstico va a ser un absceso cerebral. Pero si es un paciente con una historia de cefalea crónica, y que ha debutado, por ejemplo, con convulsiones, y le hacen una tomografía con contraste y le encuentran una lesión hipodensa con captación periférica irregular, entonces en ese paciente van a pensar en un tumor cerebral. Por eso le estamos mencionando acá, para eso les menciono también el N-acetilaspartato, ¿no? Si tenemos picos elevados de N-acetilaspartato, esto nos va a dar que esta lesión más se puede corresponder con una infección, ¿no? Si ustedes no saben nada, no conocen nada del paciente. Estas son imágenes de tractografía, que es otra aplicación también por resonancia magnética que nos puede ayudar si estas lesiones tienen carácter infiltrativo, ¿no? Si infiltran los diferentes axones que cruzan de un lado del cerebro a otro, o que conectan diferentes lóbulos. Entonces el diagnóstico diferencial va a ser con absceso, que es el principal diagnóstico. Puede ser toxoplasmosis, de repente puede ser un linfoma también, el diagnóstico diferencial en este paciente. Miren, glioblastoma y una imagen de un absceso. ¿Ven?
es de baja señal, pero en este caso tiene un componente sólido en su interior, ¿no? Es un tumor mixto, sólido, con componente líquido, y como les dije, ¿no? Como su principal diagnóstico diferencial es un absceso, lo que les mencioné, la historia clínica y los antecedentes del paciente, el cuadro clínico nos va a orientar más a qué diagnóstico principal nos enfoquemos, ¿no? Toxoplasmosis también. Miren, imágenes por toxoplasmosis afectan generalmente los ganglios basales, tiene captación nodular o también pueden tener captación periférica en el estudio con contraste. Los oligodendrogliomas son otros tumores que pueden afectar los lóbulos frontales, pueden ser lóbulos temporales, pero la característica, digamos, más frecuente es que tengan calcificaciones. Si vemos un tumor con calcificaciones a nivel frontal o a nivel parietal, el principal diagnóstico que ensayemos va a ser un oligodendroglioma. La mayoría son supratentoriales, son de crecimiento lento y de comportamiento benigno, pero también pueden degenerar hacia cuadros de malignidad, ¿no? Vemos una área de edema con focos de calcificación, y en el estudio con contraste vemos toda esta es la captación. Este es el estudio no contrastado y este es el estudio contrastado. Vemos aquí hay una mayor atenuación porque acá el componente sólido del tumor está captando contraste. Miren, sin contraste hay extensas calcificaciones a nivel frontal, hay áreas de edema. Esta no es captación de contraste, esta es calcificación, mira, este es sin contraste. Con contraste, algunas áreas han captado la parte más periférica del lóbulo frontal izquierdo, aquí lo estamos viendo, y la ventana ósea, ¿no? La ventana ósea que nos va a ayudar también para definir si es calcificación o no. Miren, este es hueso y esto es calcificación. Ejemplo de oligodendrogliomas. Entonces, ya van viendo, ¿no? Los oligodendrogliomas generalmente tienen calcificaciones. Pero si a ustedes le presentan una tumoración con pequeñas calcificaciones, no pueden descartar del todo un astrocitoma, porque los astrocitomas, como les dije, son los tumores más frecuentes. Y pueden tener calcificaciones. Entonces su principal enfoque diferencial, si ven una tumoración, una lesión hipodensa con calcificaciones, puede ser un oligodendroglioma y como segunda opción un astrocitoma que sea típico, que esté presentándose con calcificaciones. Miren, oligodendroglomas aquí a nivel en el hemisferio derecho y a nivel intraventricular, que es otra presentación atípica de los oligodendrogliomas. Como son células de la glía, estas células en el periodo embrionario pasan un periodo de maduración neuronal, ¿no? ¿Recuerdan la migración neuronal? Para que las neuronas ocupen las porciones más periféricas es porque han migrado desde la parte central, desde la línea media. Entonces, en algunos pacientes pueden presentarse el caso de que haya células que se diferencien en los oligodendrocitos que hayan quedado o que se hayan mantenido en la línea media. Y con el pasar del tiempo pueden malignizarse y generar un tumor, ¿no? Pero es poco frecuente encontrar oligodendrogliomas intraventriculares, ¿no? Y si encontramos un oligodendroglioma intraventricular es porque estas células no han migrado de una manera satisfactoria, ¿no? Se han quedado en la línea media. Otra tumoración a nivel frontal izquierdo con baja captación de contraste, ¿no? Entonces, contraste. Aquí una tumoración con efecto de sangrado en casos de oligodendrogliomas.
El ependimoma son infrecuentes, la mayoría son infratentoriales y en su mayoría se presentan en pacientes pediátricos o pacientes jóvenes, ¿no? Y si son supratentoriales son en pacientes adultos. Miren, y el ependimoma, bueno, son células ependimarias y las células ependimarias cubren los ventrículos y el canal medular, ¿no? Y si cubren los ventrículos son tumores que van a tener localización intraventricular. ¿Ven? Una extensa tumoración captadora de contraste que está generando dilatación de los ventrículos supratentoriales. Miren, a este nivel debería estar el cuarto ventrículo, ¿no? El cuarto ventrículo está ocupado en su totalidad por una masa captadora de contraste, genera edema y tiene extensión hacia la médula espinal, ¿no? ¿Ven lo que señala la flecha? Un ependimoma de comportamiento agresivo con extensión hacia médula espinal. ¿Ven? Otra imagen. Una tumoración que está ocupando el ventrículo lateral del lado derecho. Captación irregular, un componente sólido amplio. Una tumoración a nivel del tercer ventrículo y genera cuadros de hidrocefalia, ¿no? ¿Ven? Este es hidrocefalia y como aumenta la presión en el sistema ventricular, lo que están viendo acá periféricamente en las secuencias de Flair es el edema transependimario. Es líquido que está fluyendo a través del epéndimo. Otros tumores intraventriculares que corresponden con el diferencial. ¿Qué otra estructura más hay dentro de los ventrículos? Los plexos coroideos, ¿no? En los plexos coroideos son altamente vascularizados, ¿no? Y se encargan de ¿qué? De generar o de producir el líquido cefalorraquídeo. Y los plexos coroideos también pueden ser susceptibles de asentarse un tumor primario. Eso se llama carcinoma de los plexos coroideos. Ven una extensa tumoración en el ventrículo lateral izquierdo, casi en el asto occipital. Expande el ventrículo y genera edema. Bien captador de contraste, ¿no? Como es un tumor altamente vascularizado, solamente basta ver la fase sin contraste y vemos que ya de por sí es hiperdenso. Comparemos el cerebro con la tumoración. Y este es el estudio contrastado, captan ávidamente. Y otra neoplasia que se pueden presentar son los meningiomas, ¿no? Los meningiomas intraventriculares. Los meningiomas pueden tener estas localizaciones. Puede estar localizados a nivel parasagital, hacia la convexidad o hacia la base del cráneo. Es raro, se puede presentar a nivel intraventricular como el diferencial que le mostré acá, pero son excepcionales. Miren, otras localizaciones de los meningiomas, acompañando al nervio óptico, acompañando al nervio olfatorio, a nivel supracelular, a nivel del ángulo potocerebeloso, ¿no? Y también acompaña al tentorio. Entonces, los meningiomas van a localizarse donde exista la dura madre, donde esté esa capa, ahí se puede asentar un meningioma. Otra vez las localizaciones. Ven, acá. Miren, esta es la tumoración, tiene dos focos de meningioma, a nivel parasagital y hacia la convexidad del lado derecho. Este es el tumor, este es un T1 con contraste, y la característica más importante del meningioma es que como son tumores hipervasculares, inyectamos contraste y todo el tumor se pinta. Ven esta alta señal, este contraste. Y otra característica más es que da el signo de la cola dural. La cola dural es esta línea que se produce o que se continúa donde acaba el margen superior o inferior del tumor. ¿Ven? Esta línea de alta señal, este es contraste, este es el signo de la cola dural. Y un 10% de los casos, si encontramos meningiomas múltiples,
pueden estar relacionados a la facomatosis, ¿no? En este caso la neurofibromatosis tipo 2. Dicen que el 15% de meningiomas se pueden ver por una placa de cráneo. Bien difícil, ¿eh? Es bien difícil, sobre todo cuando genera el fenómeno de remodelación ósea, el fenómeno de hiperostosis de la cortical, de la tabla interna. Aquí me imagino que en esta placa debe verse acá donde estamos viendo un área de mayor densidad en el hueso parietal. Si el paciente tiene el diagnóstico de un meningioma, entonces este es un fenómeno de hiperostosis, ¿no? Un engrosamiento de tipo reactivo a la cortical, donde está asentado el tumor. Como le dije, no son homogéneos, tienen su base pegado a lo largo del borde de la dura, ¿no? Y por eso dan el signo de la cola dural. Y sin contraste, sus unidades de Hansfield son elevados. Miren, sin contraste tienen 60 a 70 unidades de Hansfield. Eso es lo que indica la alta celularidad. Entonces, si es hipervascular ese tumor, va a tener alta celularidad y se va a ver de por sí en el estudio sin contraste como en el estudio sin contraste hiperdenso. No, aquí debe ser al revés, ¿ya? Fíjense cuál tiene mayor densidad, esto, ¿sí o no? Entonces, este estudio es el no contrastado, esta es la masa de alta densidad y esa es la masa captando contraste, ¿ya? Pero la captación, pueden ver, es homogénea, es una gran masa que está pegado hacia la convexidad del lado frontal derecha, ¿no? Y por sus dimensiones está desplazando la línea media y está generando edema cerebral. Entonces, cuando ustedes vean una tumoración así, pegada hacia una convexidad homogénea de alta densidad y que capta rápidamente contraste, están frente a un meningioma. Y es un tumor benigno, tiene buen pronóstico. El problema es si los meningiomas tienen localizaciones más profundas. De repente, si se localiza en fosa posterior, para que el neurocirujano entre a fosa posterior es bien complicado. O de repente, si es un meningioma que está a nivel de la base del cráneo, por las cisternas supracelares, es bien complicado operar a esos niveles. El tumor de por sí tiene comportamiento benigno, pero si se somete a cirugía, la comorbilidad aumenta por el periodo postquirúrgico. Miren, a nivel de la línea media, la tumoración muy captadora de contraste. Y esta es la cola dural, ¿ven? Esta imagen que se prolonga, este es lo característico del meningioma. Aquí ven esta tumoración captadora de contraste, homogénea. Acá también otra tumoración altamente captadora de contraste y con un signo de la cola dural. Y es esto, ¿no? Un engrosamiento de la dura adyacente al tumor, ¿no? Y los cambios osteoreactivos, ¿no? El fenómeno de hiperostosis, lo que les expliqué hace un momento en la placa de cráneo. Miren, un gran tumor a nivel supracelular, ¿no? Es un tumor que está está ocupando casi todo el seno cavernoso, ¿no? ¿Ven? Esta es la tumoración, esta es la carótida. Ese es el sifón carotídeo, ¿no? Donde la carótida a nivel supraclinoidea hace la curvatura antes de dividirse en cerebral media anterior, ¿no? ¿Ven? Una extensa tumoración. Es bien complicado entrar a esta cirugía. Fíjense, a nivel del ángulo pontocerebeloso hay otra tumoración, captadora de contraste, ¿no? Entonces, el meningioma no es un tumor intracerebral, ¿no? Mejor dicho, no es un tumor que nazca del parénquima cerebral, sino nace de la cobertura, por eso se llama tumoración extraaxial. Y de los tumores extraaxiales más frecuentes, este es el más frecuente. ¿Existe meningioma maligno? Sí hay meningiomas malignos, ¿no? Los que son extensos, si es un meningioma que tiene área de necrosis, sí, es un meningioma de comportamiento atípico con
con alta probabilidad de malignidad, pero son bastante infrecuentes. Y de los no gliales, los tumores de los nervios, tenemos el schwannoma, el neurofibroma y los tumores malignos de las vainas periféricas. Los schwannomas vestibulares, vamos a ver acá, estamos a un corte a nivel de fosa posterior y este es el tumor. Por acá, aquí es el nivel del orificio de la entrada del octavo par craneal. Y el octavo par craneal, a nivel de su fosa, hay una imagen de densidad partes blandas que capta ávidamente contraste, ¿no? De repente el paciente tiene un tema de dolor de oído, o de repente un tema de síndrome vestibular, y si sospecha un schwannoma, el mejor estudio para evaluar tumores de nervios craneales es resonancia magnética. Miren, identifica acá una imagen de densidad partes blandas y en el estudio contrastado capta, ¿no? Aquí también. Aquí también, a este nivel. Y los schwannomas ocupan el canal del octavo par craneal, y si tienen grandes dimensiones pueden generar efecto compresivo sobre la cisterna del ángulo pontocerebeloso. Aquí está. Miren, un gran schwannoma. Tiene porción intracanalicular y tiene porción extracanalicular. Esta es la cisterna del ángulo pontocerebeloso. Y acá hay una extensa masa, ¿no? No es una masa del cerebro, del cerebelo, sino es una masa extracerebelosa, ¿no? Captadora de contraste. Y por su localización, el principal diagnóstico es un schwannoma, ¿no? Otro diagnóstico, ¿cuál sería? Si ven la masa y está pegado hacia la dura, está pegado hacia esta convexidad y capta ávidamente contraste, la otra posibilidad es que sea un meningioma, ¿no? Lo vimos hace un momento. Miren cómo entra el tumor. Este canal está ensanchado por la misma tumoración y también tiene un componente extraforaminal, ¿no? Miren, de una serie de metástasis cerebrales, el 40% fueron pulmonares, casi el 20% de mama, 10% de melanoma, células renales, ¿no? Y lo que le dije, ¿no? Hace un momento, metástasis cerebrales, las más frecuentes, pulmón, mama, melanoma. Los melanomas sí son bastante agresivos, cáncer de células renales también. Miren, dos metástasis sin contraste y con contraste. Vemos acá captación periférica irregular de contraste y bastante edema, ¿no? Si es un paciente adulto, como les dije al inicio de la clase, si vemos lesiones en parénquima cerebral en un paciente adulto, lo más probable es que esta lesión sea secundaria o un primario de repente no conocido, ¿no? Que sea una metástasis. Miren, metástasis por melanoma. Y como son lesiones hipervasculares, van a captar ávidamente contraste, ¿no? Si les digo que es un paciente inmunocomprometido, o de repente es un paciente con tuberculosis, el diferencial podría ser un tuberculomas. Si es un paciente infección por VIH en estadio SIDA, pueden ser tuberculomas. Los tuberculomas también tienen este comportamiento. Pero si el paciente tiene un antecedente ya conocido como un melanoma, su principal diagnóstico va a ser metástasis. Bueno, ese es el cito de la clase.